En ondas del meta, variabilidad climática hoy, 12 de agosto, a las 5:58 minutos. En ondas del meta, la temperatura que se registra en este momento en Villavicencio es de 21 grados centígrados y en el día puede transcurrir la variación de esa temperatura en grados centígrados entre 21 y 29 grados centígrados. En horas de la tarde se sentirían mayores temperaturas. La humedad relativa está en 91% y la velocidad del viento está a 1,52 kilómetros por hora. Nos habla de un día probablemente lluvioso con destellos de sol. Lo mismo sería el día jueves, en horas de la noche se presentarían lluvias. Em, lo que nos muestra el radar correspondiente a Bogotá, si estoy bien el tablazo, esto es un cerro, es de que se están presentando condiciones entre cielo parcialmente descubierto y, y- y- y sin mayores lluvias en lo que sería Villavicencio y parte del territorio que es captado por este radar situado en el tablazo en Bogotá. Mientras que se observan lluvias o formación de lluvias en el Golfo de Urabá, en lo que es próximo a una ciudad como Medellín. Actualmente solamente están funcionando 4 radares del IDEAM y no parece estar funcionando el de Carimagua. El de Carimagua acá nos muestra algo de señal, pero no nos muestra señal a nivel nacional. Aquí ya observamos unas precipitaciones que se están presentando en el centro del departamento Meta y lo mismo próximas dispersas, precipitaciones dispersas entre lo que es Puerto López y Puerto Gaitán, según el radar de Carimagua. Vamos a observar que nos muestra el de Guaviare. El de Guaviare aún se encuentra sin señal, no está disponible en el momento. En observación de los satélites por parte del IDEAM, lo que nos muestra es cielo parcialmente cubierto entre parcialmente cubierto en Villavicencio o parcialmente descubierto en Villavicencio. No nos muestra un cielo completamente cubierto, sino una dispersión de nubes, lo que nos diría que el cielo está parcialmente cubierto, entre parcialmente cubierto y parcialmente descubierto. Formación de precipitaciones entre lo que es Vaupés y San José y Guaviare, el departamento de Guaviare, y en lo que son los límites entre Guaviare y Caquetá se presentan precipitaciones. La dirección de los vientos que recibe Villavicencio a esta hora de la mañana son vientos como es una constante que descienden de las estribaciones de la montaña, principalmente por las cuencas hídricas, en este caso lo que sería el río Guatiquía y entre el río Guayuriba y sus diferentes afluentes que conforman esta parte del territorio del Piedemonte Llanero, estarían descendiendo vientos con una velocidad de 3 nudos, lo que podrían ser entre 5 y 6 kilómetros por hora, ráfagas de viento, vientos que vienen del noroccidente y se dirigen al suroriente, hacen un giro y este giro sigue el curso del río muy próximo al río, lo que es el río Meta, y se dirigen al territorio, a los límites con Venezuela, que se encuentran con estos vientos alisios que entran por el Atlántico y por el río Orinoco. Em, Gran parte del territorio del departamento Meta recibe vientos de las estribaciones de la montaña a esta hora del día. Lo que nos dice tutiempo.com es que la velocidad del viento es de 4 kilómetros por hora, lo que pueden ser ráfagas de viento, la humedad relativa está en un 100%, que es un punto de saturación, y la presión atmosférica estaría en 10-16. Se habla de una sensación térmica entre una temperatura de 20 grados centígrados, un grado inferior a lo como lo registra Ondas del Meta. En tutiempo.com, lo que nos muestra desde que el día transcurriría en horas de la mañana con cielo parcialmente cubierto o parcialmente cubierto o parcialmente descubierto con destellos de sol. Y principalmente sería un día en las horas de la mañana soleado. Al mediodía se pueden estar presentando precipitaciones o cielo parcialmente cubierto o completamente cubierto y en horas de la tarde volvería a estar parcialmente
descubierto con algunos destellos de sol en horas del atardecer y en horas de la noche probablemente se presenten lluvias. La temperatura estaría entre 23 y 27 grados centígrados, lo que nos dice, y descendería en horas de la noche, disminuiría en horas de la noche. Es lo que nos dice tutiempo.com, los acumulados de lluvia o las precipitaciones en superficie, la pluviometría, medían milímetros en estos recipientes que acumulan lluvia mientras llueve, estarían entre un 8 y un 10 en lo que correspondería al piedemonte llanero, hasta el límite con el Caquetá, entre Caquetá y también lo que sería en dirección a Arauca. Los acumulados estarían entre un 6 y un 15 en milímetros, lo que llovería en superficie, principalmente lo que corresponde al territorio del departamento Meta, estarían entre un 6 y un 15. Es lo que se puede observar acá de precipitaciones. Las mayores acumulados estarían en lo que sería el Parque de la Macarena, el río Guayavero, el río Puejar, estarían entre un 6 y un 15, mientras que Villavicencio estarían entre un 8 y un 6. El centro del departamento estaría entre un 0 y un 1. Las precipitaciones, los límites con el Bichada estarían entre un 6 y un 8, las precipitaciones en milímetros, y los límites entre Caquetá y lo que corresponde a Guaviare estarían entre un 0 y un 1, las precipitaciones correspondientes al día de hoy y los posibles acumulados en milímetros de lo que serían lluvias. El día de mañana también se espera una mañana soleada, la temperatura estaría entre 23 y 27 grados centígrados y tendríamos lluvias el día de mañana, miércoles 13 de agosto, em, entre un 1 y un 4 en la ciudad de Villavicencio, en el centro del departamento estarían entre un 6 y un 15, y en dirección al Bichada estarían entre un 8 y un 15 las precipitaciones. Los límites entre Putumayo y lo mismo San José del Guaviare estarían entre un 6 y un 8, y lo que serían los límites con el Casanare y Cundinamarca estarían entre un 4 y un 8. Em, las precipitaciones serían casi que igual que el día martes, pero tendríamos más precipitaciones en el centro y en los límites con el Guaviare. El día jueves se esperan temperaturas entre los 22 y 26 grados centígrados, posiblemente. Lo que nos dice el pronóstico del IAM es que tendríamos menos acumulados de lluvias y estarían entre un 1 y un 4 en milímetros, en lo que correspondería la ciudad de Villavicencio en dirección al Bichada, y en los límites con el Casanare estarían entre un 0 y un 2. En el centro del departamento estarían entre un 2, entre un 1 y un 4 probablemente, y lo que es el piedemonte llanero estarían entre un 6 y un 10 en milímetros la pluviometría y lo que se acumularía de agua correspondiente al día jueves. El día viernes, en horas de la mañana, se presentarían precipitaciones. En horas de la tarde y principalmente al mediodía, destellos de sol y cielo entre parcialmente cubierto y parcialmente descubierto. Y la temperatura estaría entre 22 y 27 grados centígrados para el día viernes 15 de agosto. Para ese día se esperan que las precipitaciones, casi que en todo en el departamento, en lo que comprende su territorio, estarían entre 2 y un 8 en milímetros la pluviometría o lo que se acumularía de agua. Em, el día de ayer hicimos un registro de vientos. Los vientos al mediodía tienen una dirección de sur a norte y tenemos una influencia de vientos del Brasil y que principalmente llegan de la parte central, de lo que corresponde al territorio de América del Sur. Es un registro que pudimos captar de Witfinder, y nos dice que al mediodía, el día de ayer, recibió vientos principalmente que tienen un origen del sur y llegan al territorio de la Orinoquía, también lo que corresponde a la Amazonía, llegan vientos del sur al mediodía. Mm, seguimos recibiendo aunque los vientos vienen del sur, las oscilaciones siguen siendo de oriente a occidente y es una constante. Tenemos oscilaciones o formación de lluvias, acá un posible depreciación, posible huracán. Nos ubicamos en la línea ecuatorial.
la franja del río Orinoco, su desembocadura, y lo que observamos es una formación de condensación de nubes, asimismo pues de tormentas, de lluvias que van de oriente a occidente y tienen una conexión, como lo podemos ver hoy, entre el Océano Pacífico, África y el norte del territorio de América del Sur, es lo que estamos observando hasta hora del día. Em, y notamos un movimiento oscilatorio que se forma en el mar de Adén, en lo que es Etiopía, en lo que es Somalia, en lo que es el Golfo de Adén, Sudán del Sur, en Kenia. Notamos una formación de movimientos oscilatorios que a su vez es condensación y la formación de nubes, eh, principalmente en esta parte al sur del Mar Rojo, en lo que es la parte central de África. Según pues los loops, la repetición que hace de imagen el satélite y nos permite pues ver este movimiento oscilatorio y que atraviesan el Océano Atlántico y llegan a América, la parte norte de América del Sur. Y es la influencia que estamos recibiendo un poco la formación de condensación. Está teniendo una influencia el Atlántico, no tanto el territorio que a veces vemos que forma condensación, que forma lluvia, las diferentes cuencas hídricas y los diferentes cauces de los ríos, pues notamos es una influencia a esta hora de lo que sería el Atlántico. También un movimiento oscilatorio en el Pacífico, acá se está formando una tormenta al sur de Japón, de lo que sería el mar de China, esto es Filipinas, el mar de Filipinas, notamos la formación de una tormenta y también ciertos movimientos oscilatorios, pero que son mucho más estáticos y no parecen mostrarse de esta manera que de oriente a occidente, sino un poco más estáticos en lo que correspondería el Océano Pacífico. Aunque la zona de interconfluencia tropical al norte de la línea ecuatorial muestra una continuidad o una posible continuidad por la rotación de la Tierra, la deducción que tenemos. En lo que viene a ser los niveles de presión y también de lluvia y de presión en el mar, si se nota más en la zona de interconfluencia tropical, un movimiento oscilatorio en el planeta, pero principalmente que tiene un origen en el mar de Adén, atraviesa el Océano Atlántico, acá se está formando un ciclón, un huracán, y probablemente de, ya habría que ver si por pronóstico de la Oficina Oceanográfica Atmosférica de los Estados Unidos tendría un impacto en lo que sería Puerto Rico, pero si hay un movimiento oscilatorio que va que atraviesa África, que atraviesa el Atlántico, que llega a la parte norte de América del Sur y continúa a través del Océano Pacífico, lo que nos dice el Centro Europeo de corto plazo de predicción, de pronóstico de corto plazo. No tanto del Pacífico estamos recibiendo una influencia, sino del Océano Atlántico. Tenemos formación de lluvias, tormentas fuertes en el Golfo de Urabá, tiempo seco, parcialmente descubierto en lo que es Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Guajira, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. Al norte, en La Guajira, tenemos tiempo probablemente completamente descubierto, tiempo seco. Lo que es en Valledupar se están presentando lluvias fuertes. Lo que es en el territorio de Antioquia, en la parte norte, lluvias dispersas probablemente en Medellín. em, y lluvias dispersas principalmente en territorio, pero parece ser que se presentaron tormentas y lluvias fuertes. Formación de tormentas en lo que es la costa pacífica, eh, lluvias dispersas o aisladas también en lo que viene a ser un territorio del Valle del Cauca en Cali, y en el centro del país cielo parcialmente descubierto. Eh, Formación de lluvias en lo que es San José, en Guaviare, en lo que es Caquetá y en lo que es Putumayo. Formación de lluvias dispersas y en lo que es Leticia, el Amazonas,
y cielo entre parcialmente cubierto y parcialmente descubierto en lo que viene a comprender la región de la Orinoquía. La parte central, como lo mencionábamos, cielo parcialmente descubierto. Em, Según imágenes de satélite que pueden cambiar. Formación de Eric, como una tormenta tropical que se ha convertido en huracán. Hay una depreciación en lo que es la parte, la costa oriental de Estados Unidos, la costa este de los Estados Unidos. Hay una perturbación, todavía no se nota una dirección con menos del 40% de formarse en un ciclón y lo mismo hay una posible formación, una perturbación en lo que sería el Golfo de México. Em, Territorios como Luisiana, si estoy bien, la Florida, en la parte de lo que corresponde al Golfo de México o al Golfo de América, una perturbación, según la Oficina Oceanográfica Atmosférica de los Estados Unidos, aún sin formarse en un huracán y que tenga alguna dirección hacia lo que es el Caribe. Eric, no sabemos, probablemente tenga un impacto, según lo que nos dice contrastando fuentes con la oficina, o sea, lo que es el centro de mediano de corto plazo de la Comunidad Europea. El pronóstico de mediano plazo parece ser como si tomara una dirección esta depreciación. eh, si estamos teniendo una influencia del Atlántico en lo que es la formación del clima o las condiciones climáticas o esta variación climática en lo que corresponde a un territorio como la Orinoquía. Este huracán, por supuesto, todavía no parece tener una afectación en territorio del Mar Caribe y tampoco en la Orinoquía y demás, pero sí notamos que puede afectar lo que puede ser Puerto Rico, República Dominicana, em, o Bahamas, o incluso tomar una dirección hacia lo que sería la costa de Florida y un poco más hacia el norte. Es lo que nos dice la trayectoria de Eric. Es más, podría estar afectando en las costas de New York hacia el día 22 de agosto. Es lo que la predicción. No sabemos y pues estaremos muy atentos a lo que dice la Oficina Oceanográfica Atmosférica de los Estados Unidos y qué dirección toma la tormenta tropical Erin. Erin, que se llama. Em, en cuanto a si estamos en niña, niño, vamos a observar primero las temperaturas. Las temperaturas siguen registrándose en el Océano Pacífico una disminución en promedio a lo que correspondería temperaturas promedio registradas en años anteriores o en periodos anteriores. Siguen notando una disminución a temperatura entre lo que es temperaturas promedio, entre lo que es Hawái y lo que es Islas de Pascua, el territorio en el mar de Chile. Lo mismo en Islas Galápagos en dirección al mar de Filipinas, lo que notamos es una disminución de la temperatura promedio, mientras que se calienta o hay un mayor grado de temperatura en el mar del Japón, al norte del mar del Japón, en lo que correspondería a Corea, entre la costa oeste de Canadá en dirección a Japón, en el Océano Pacífico, notamos un aumento de temperaturas. Obviamente ellos están en verano, en el sur están en invierno, mientras que disminución de temperaturas, lo que es en África, en territorios o lo que es el Golfo de Guinea y lo que correspondería en Guinea Ecuatorial en dirección a América, hacia Islas Ascension, notamos es un enfriamiento del Océano Pacífico. Lo mismo en el Golfo de Adén, en lo que corresponde al Mar Arábico. No vemos una disminución de temperaturas como lo observábamos la semana pasada. Han subido las temperaturas. Y lo mismo al sur del mar del Japón. Si notamos que la zona de interconfluencia tropical ha tenido un cambio de temperaturas y probablemente pues eso esté generando unas condiciones de depreciaciones, de lluvias en la parte de confluencia o interconfluencia tropical. Em, Mientras en el sur están en invierno, en el norte en verano, así es más o menos como han variado las temperaturas. Muy diferente a cambio climático, que son las temperaturas si se presenta niño o niña. En cuanto a las progresiones de la actividad solar, que cada 10 años el Sol presenta un comportamiento diferente, mayor magnetismo, mayor radiación, mayor tormentas solares o masa coronar, el Sol ha disminuido en un año.
Si está en 79 en abril, volvió a subir a 54 en julio de este año. El año pasado estaba en 216 y el año pasado se presentaba un niño. Vamos a ver si esto coincide con la niña y demás. Cambio climático como esas temperaturas históricas promedio de cuando se ha presentado niña o niño u fases neutrales y esas temperaturas han subido. Eso tiene una correlación con CO2 y con la actividad humana y eso es cambio climático, mientras que variabilidad climática son estos cambios de horas, de días que tenemos o de temporadas. Todavía la Oficina Oceanográfica Atmosférica nos habla de un cambio hacia agosto y octubre. Puede presentarse unas condiciones de niña, pero en lo que sería en el hemisferio norte hacia el invierno entre 2025 y 2026, pero que serían casi que comparables con un periodo neutral. Ellos sería casi hacia un 50%, todavía no se habla de más de 60% de que tengamos una transición hacia la niña. Estamos en neutral, incluso se habla de agosto, septiembre, a octubre, sigue siendo, hay un 60% que continúe en condiciones neutrales o cierto régimen de lluvias neutrales sin tener mayor influencia o que se deban formaciones de lluvias o tiempo seco por el niño se descarta completamente probabilidad, mientras que la niña estaría hacia octubre en un casi que en un 50%, mientras que, perdón, casi que en un 40%, en septiembre estaría en un 30%. En el país, en alertas por deslizamientos de tierra, en laderas de montaña, lugares de degradación o donde se han presentado deforestación. En el país hay 70 alertas rojas, 138 alertas naranjas y 224 alertas amarillas. En alerta roja se encuentra Casanare, Tocorozal, Monterrey, Nuchía, Samacá, Támara, Villanueva, en el meta y las correspondientes a los territorios de la era de montaña de estos municipios. En el meta están en la alerta roja Cubarral, El Castillo, La Macarena, Restrepo, San Juan de Arama y Villavicencio. En Arauca, en alerta naranja está Saravena, Tame, Agua Azul, Chamezá. En el Casanare, Agua Azul, Chamezá. En Arauca, en alerta naranja, Samacá, perdón, en Arauca, en alerta naranja está Saravena de Tame, en Casanare, Agua Azul, en alerta naranja, Chamezá, Pores, Sabana Lagra, Tauramena, Yopal, en el Meta, Casillas, Barranca de Upía, Cumaral, El Calvario, El Dorado, Guamal, Lejanías, Meseta, San Juanito, Uribe, Vista Hermosa, en alerta naranja, en alerta amarilla, en Arauca, Fortul, en Casanare, La Salina, Payariporo y El Receptor. En el país, alertas hidrológicas por desbordamientos de ríos o crecientes súbitas. Hay 27 en total rojas, 111 naranjas y 66 amarillas. En el departamento Meta nos hablan de que está en alerta roja la cuenca de los ríos Metica, Guamal y Humadea. En naranja la cuenca del río Guayuriba, en naranja la cuenca del río Guatiquía, en naranja la cuenca del río Guacavía y la cuenca del río Negro están en naranja. Pasó de rojo a naranja el río Guatiquía. El río Madea está en naranja, directos al río Meta, entre los ríos Guayuriba y Yucao en alerta roja, directos al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía en alerta naranja. La cuenca del río Guavio, que eso es un río, pero si estoy bien en Cundinamarca, pero que desemboca o sigue un cauce hacia el río Meta. Está en alerta amarilla el río Guavio, el río Garagoa, que creo que también es un río que nace en Cundinamarca o próximo a Boyacá. Este río llega al departamento Meta, el río Garagoa en alerta amarilla, eh, cuenca del río Lengupá en alerta naranja, cuenca del río Pía en alerta naranja, cuenca del río Túa en alerta naranja. Eso que corresponde al territorio de Casanare, pero pasará por el Meta en algún momento, en alguna parte. En alerta roja el río Manacasías, en alerta naranja la cuenca del Caño Guamal, Cumaral, en la alerta naranja la cuenca del Caño Cumaral, en la alerta amarilla la cuenca del río Melua, en alerta naranja cuenca del río Yucao, en alerta naranja la cuenca del río Muco, pero esto es Bichada, eso corresponde ya a Bichada. Cuenca del río Cusiana en alerta naranja, en lo que corresponde al territorio Meta y probablemente también territorio Casanare, directos al río Meta entre Cusiana, Cravo Sur, no probable, en realidad también en lo que es el río Cusiana en alerta naranja, directos al río Meta, Cusiana, Cravo Sur, alerta naranja, cuenca del río Cravo Sur, alerta naranja, Caño
Guanápalo en lo que corresponde al territorio del Meta, naranja, cuenca del río Pauto en alerta naranja, y directos al río Meta entre Cusiana y Casalán en alerta roja, directos al río Meta entre ríos Pauto y Agua Clara en alerta naranja, y lo que correspondería al territorio de Casanare, el territorio de Arauca está en alerta amarilla, Casanare en gran parte está en alerta naranja, y en algunas ríos en su mayoría, entre lo que correspondería el río Guayuriba y el río Ariari y lo que es el río Huejar, estarían en alerta roja. Todos estos ríos que también toman un trayecto hacia Guaviare, hacia Vaupés, hacia Guainía, están en rojo. Y algunos ríos en el Bichá están en rojo y otros en naranja, pero no todo el territorio tiene como un registro. Em, el Piedemonte está Arauca alerta amarilla, Casanare alerta naranja y parte del territorio Meta está en alerta roja y hacia el sur en alerta amarilla. No se estiman probabilidad de incendios, mientras que el Fire Information for Resource Management System de la NASA en realidad no nos muestra mayor nivel de irradianza en el territorio en lo que son las últimas 24 horas. Se nota en el territorio del Bichada un posible incendio al sur de la cuenca del río Meta, casi que unos 100 kilómetros del río Meta, pero no tiene como una intensidad como si se nota en el territorio de Venezuela esta dispersión de incendios, que suele también a veces coincidir con explotación petrolera. También lo que ellos aclaran es que a veces las condiciones de nubosidad a veces pues distorsionan o no permiten captar bien lo que son los niveles de irradianza. Lo que sí nos dice es de que no se han presentado altos niveles de irradianza, de calor, lo que pueden ser incendios, el Fire Information for Resource Management System de la NASA en el territorio del departamento Meta. La calidad del aire hasta ahora, lo que nos dice OpenStreet en presentación de Messenger, la página de noticias de ellos, es que el desmejoramiento de la calidad del aire está en 29, en lo que es Acacias en 23, en Guamal en 22, en San Martín en 21, en Granada en 19, en lo que es Fuente de Oro en 17, en lo que es Puerto Lleras en 13, en lo que es Vistahermosa en 11, en lo que es San José del Guaviare en 19, en Campo Rudiales en 17, en Puerto Gaitán en 15, en Puerto López en 16, el desmejoramiento de la calidad del aire. No tenemos focos de contaminación, se notan también partes neutrales o casi que sin mayor contaminación atmosférica, mientras que como todos sabemos en Monterrey, en lo que es Cusiana, hay un yacimiento, una extracción de gas y también petróleo. Ahí el mejoramiento del aire está en 42, no presenta tampoco chichimeme o está en 28 o próximo a 28. En Apiay está en 28, no parece tener mayor impacto en la extracción de petróleo en desmejoramiento. Sí, hay dos lugares donde es diferente la calidad del aire en el centro del departamento, en 23 y en 22, mientras que en el resto puede estar entre 21, 29 o 30. Es el caso de Villavicencio, está en 29, según lo que nos dice. Tampoco OpenStreetMaps en presentación de Messenger. Copernicus, en la observación que ellos hacen, no nos muestra tampoco niveles de irradianza, a diferencia de Venezuela, donde notamos una dispersión de altos niveles de irradianza en lo que son incendios. En el territorio de la Orinoquía no notamos mayores niveles de irradianza en las últimas 24 horas. Incendios que se presentan en Canadá, toda esta ceniza, todo este hollín toma una dirección por quema de biomasa hacia Europa, de occidente a oriente, y lo mismo se están presentando como incendios o quema de biomasa con mucha intensidad en lo que es la parte sur de África Central. Todavía no se nota que impacte en el territorio central de América del Sur y se notan niveles de lo que es biomasa, por ejemplo, en Venezuela, en la costa de Venezuela se nota quema de biomasa, creo que esto es Puerto de la Cruz, esto es una constante o suele acá verse quema de biomasa. En lo que es al norte del territorio del Perú, al sur de la cuenca del río Amazonas, vemos niveles que pueden coincidir con niveles de irradianza o posiblemente incendios que se estén presentando en el Brasil.
próximos a la Amazonía del Brasil y, en fin, esos niveles de biomasa. Arenas del Sahara, das aerosol, em, afectan las Antillas Menores, están afectando la costa de, de, de lo que es las costas de Venezuela. Probablemente estas arenas del Sahara están teniendo un impacto, están tomando una dirección de oriente a occidente, pero aún sin notarse que estén en el territorio de Colombia. Como todos recordamos, pues la calidad del aire es una escala que va de 0 a 300, donde 50 es bueno, donde 50 en adelante es moderado, y ahí pues empieza a tener mayor alerta tanto a personas sensibles por el tema de la calidad del aire o con problemas respiratorios o enfermedades, o también que ya puede llegar a ser riesgoso. En este momento la calidad del aire se califica como 17 em, en Villavicencio, lo cual es buena. El mayor contaminante es el ozono troposférico, que es el que está en superficie. Cuando encontramos el ozono en la estratosfera o en la exósfera, es entre la estrósfera, entre la exósfera, más que nada en la estratosfera, es bueno porque filtra hacia alturas mayores, porque filtra los rayos ultravioleta o los rayos del sol, mientras que si está en superficie, puede llegar a causar intoxicación o puede ser dañino para la salud. El mayor contaminante es el ozono, se califica como bueno, no hay mayor amenaza o alerta, pueda que esté disperso o concentrado. En la ciudad se habla de 17, pero sin causar alguna afectación en la salud hasta el momento, según cómo lo califican. En microgramos sobre metro cúbico está en 26,19. El monóxido de carbono lo califican en 2, el dióxido de nitrógeno en 5, el material particulado de 10 micras, polvo, polución en 2, material particulado de 10, de 10 micras en 2, de 2,5 micras en 4 y dióxido de azufre en 1. El principal contaminante es el ozono. Vamos a ver cómo está la radiación hasta ahora del día en Villavicencio. Em, el tiempo.com no nos muestra radiación, em, pero Weather Channel sí nos muestra la radiación. No nos muestra que haya mayor radiación o UV pues por la hora, 6 y 31 minutos, y tampoco probablemente en el transcurso del día, según cómo vaya siendo la intensidad del sol, esto empieza a registrar en UV, y asimismo hay una explicación que el ozono es más intenso al mediodía. En microgramos sobre metros cúbicos puede alcanzar hasta 65, un poco menos que 80. Hay días que, por ejemplo, como el miércoles alcanzaría 80, y esto tiene que ver con que el sol genera radiación, y esa radiación en reacción con otro gas, metano, combustibles, líquido refrigerante, todavía es una hipótesis que puede estar causando este ozono o si es parte de la naturaleza, pero el caso es de que al mediodía se presentarían mayores niveles de ozono según esta predicción de MeteoBlue, y sería el principal contaminante. Material particulado estaría entre 5 y 15 microgramos sobre metros cúbicos el peso. Se habla de arenas del desierto entre el jueves y el viernes, que el peso estaría casi que entre un 8, entre un 9, entre un jueves y un viernes. El segundo contaminante o material particulado sería de 10 y de 2,5 micras, polvo, polución, en fin. Y más o menos el aire se calificaría en el índice europeo, se calificaría entre 20 y 40, el desmejoramiento de la calidad del aire. Ondas del Meta presenta el estado de variabilidad climática de corta duración con el pronóstico de alertas y probabilidades de emergencias. La vigencia del mensaje tiene una duración de 3 horas desde el momento de la organización, edición y la edición, las imágenes e información disponible cortesía de las fuentes. En Ondas del Meta, variabilidad climática, hoy 12 de agosto a las 6:32 damos por finalizado. Esto es Ondas del Meta. Que estén muy bien.